Las comparecencias, la primera de las cuales es el debate agrupado de la comparecencia de la excelentísima señora consejera de Fomento y Vivienda a petición propia a fin de informar sobre las políticas de movilidad sostenible en las ciudades andaluzas, infraestructuras ferroviarias, metro de Málaga, metro de Granada y tren tranvía de la Bahía de Cádiz, solicitada por el Consejo de Gobierno, así como por el Grupo Parlamentario Socialista. Para desarrollar esta comparecencia tiene la palabra en nombre del Consejo de Gobierno la consejera de Fomento y Vivienda, doña Elena Cortés Jiménez. Tiene la palabra, señora consejera. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Comparezco ante el Pleno de esta Cámara a petición propia y también a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre las políticas de movilidad sostenible en las ciudades andaluzas y, más concretamente, en relación a las principales infraestructuras ferroviarias que acomete la Consejería de Fomento y Vivienda en Málaga, Granada y la Bahía de Cádiz. Uno de los ejes estratégicos de la Consejería de Fomento y Vivienda en la presente legislatura es su apuesta firme y nítida por la movilidad sostenible en nuestras principales ciudades y áreas metropolitanas, dentro de un concepto aún más amplio y ambicioso. Me refiero a la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudad más amable y habitable, en el que la jerarquía del espacio público y su futuro desarrollo no esté condicionada o supeditada al vehículo privado, sino que esté supeditada a lo que he denominado la triple alianza formada por el peatón, el ciclista y el transporte público. Hablamos de una concepción de ciudad consolidada, compacta y mediterránea, desarrollada ya en las principales ciudades y capitales europeas con un éxito contrastado. Corresponde también a compromisos ambientales suscritos en el Protocolo de Kioto para la lucha contra el cambio climático, el Libro Blanco para la Política Europea de Transporte aprobado por la Comisión Europea en septiembre del 2001, así como en las diferentes planificaciones de infraestructura del Gobierno andaluz. Este concepto de desarrollo urbano, la implantación y consolidación de redes de transporte público intermodales desempeña un papel básico para responder de forma racional, eficiente y sostenible a la necesidad de desplazamiento diario y a la escala humana, repito, señoría, la escala humana que deben de tener las infraestructuras. Se trata, por tanto, de articular en red los equipamientos públicos, centros de trabajo y barrios más densamente poblados, pero de manera ordenada, evitando una ocupación masiva del viario público por el coche o una colmatación dispersa, que solo genera efectos perniciosos, tanto ambientales como de inseguridad vial, así como costes añadidos para el erario público. Hablamos de un modelo que evita inversiones de carácter especulativo que responden a intereses particulares o corporativos, pero que acaban pagando de una u otra forma las administraciones y los contribuyentes. Dentro de esta política de movilidad sostenible en las ciudades andaluzas, la Consejería de Fomento y Vivienda se está dotando de diversos instrumentos esenciales, como son los planes de transporte que se están desarrollando en los consorcios de transporte en cada una de las aglomeraciones urbanas, el Plan Andaluz de la Bicicleta y la futura Ley de Movilidad Sostenible. Junto a estos instrumentos, en el ámbito normativo y de la planificación, estamos desarrollando, como les decía, 3 infraestructuras ferroviarias de transporte metropolitano en las áreas de Málaga, Granada y Bahía de Cádiz, que se sumará a la línea 1 del Metro de Sevilla, operativa desde el 2 de abril del año 2009. La evolución de la explotación de la línea 1 del Metro de Sevilla, en la que me voy a detener brevemente, aun cuando restan 4 meses para cumplir su primer lustro como servicio de transporte público colectivo, avala esta apuesta global de la Consejería en términos de eficiencia social y económica de este importante volumen inversor, que ese es el principio en el que debe sustentarse la gestión pública: eficiencia social y eficiencia económica. De manera oportunista, a mi juicio, y con escasa base técnica, hemos escuchado en los últimos tiempos cuestionamientos sobre el sentido último y la viabilidad económica de la construcción y explotación de metros ligeros y tranvías en Andalucía. Se habla con nulo rigor de la rentabilidad económica de esta infraestructura, como si de actividades financieras o de negocios se tratase, obviando que el transporte colectivo es un servicio público, señorías, que debe ser accesible al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su nivel de renta.
Debe ser rentable, por tanto, en términos sociales, no contables, como tampoco es rentable en términos contables ningún servicio público. La base de crítica al transporte público es la misma que a la sanidad pública o a la educación pública. No lo olvidemos. El término rentabilidad en el ámbito del transporte público debe bascular entre el equilibrio de lo económico, lo social y lo ambiental. La línea 1 del Metro de Sevilla presenta actualmente unos indicadores que nos animan a continuar con esta hoja de ruta. Cerca de 61 millones de viajeros transportados desde su inauguración, cumplimiento de la estimación de la demanda anual en todos los ejercicios naturales completos. La valoración cualitativa del usuario arroja una calificación de notable, de acuerdo a las encuestas de satisfacción del usuario y la usuaria. En el caso del 2013 arrojó una valoración global de 2,8 sobre 10. El 41% de los usuarios utilizaba con carácter previo a la puesta en marcha del metro el vehículo privado en sus desplazamientos, contribuyendo, por tanto, a reducir el tráfico rodado en unos 9.000 vehículos en los días laborables. Se ha reducido el acceso en coche al centro urbano de Sevilla, de acuerdo con el alto nivel de ocupación de los aparcamientos disuasorios ubicados en las estaciones metropolitanas. La ocupación media medida en hora punta de estos aparcamientos es del 72%. En relación a la huella ambiental y de acuerdo con los datos de demanda y las diferentes metodologías aplicadas, la línea 1 está contribuyendo a una disminución de las emisiones de efecto invernadero por un volumen anual de más de 3.000 toneladas de dióxido de carbono, dato que equivale a los efectos positivos para la calidad del aire que tendría la plantación de más de 14.000 árboles. Pero lo importante es el dato de incremento de la cuota modal del transporte público metropolitano a raíz de la implantación de la línea 1, gracias a la captación de usuarios que antes utilizaban el vehículo privado en sus desplazamientos diarios y a la generación de nuevos usuarios o de nuevos desplazamientos por la combinación multimodal con otros transportes públicos o por la combinación del metro con la bicicleta o con el propio coche privado. En este sentido, y tomando como referencia el año previo a la puesta en servicio, el 2008, y el año 2010, primero de explotación completa en el año natural, los datos son notables. Se ha producido un incremento en la demanda del transporte público del 65,4%. Además, en un contexto complejo derivado de la crisis económica ya palpable en el año 2010 y que implica una reducción del tráfico y de los desplazamientos. Y el número de tarjetas únicas del Consorcio de Transporte de Sevilla, que copa el 63% de los desplazamientos en metro, se vio incrementada en ese periodo en más de un 600%. Esta satisfactoria acogida es la que queremos extrapolar a otras 3 áreas metropolitanas más pobladas de Andalucía y también con más acusados problemas de movilidad y congestión del tráfico. Estas áreas tienen además consolidado ya su consorcio de transporte, con una expectativa de crecimiento exponencial en el número de viajeros de transporte público y de uso de la tarjeta multimodal de la red de consorcio de transporte de Andalucía. Nos referimos a la área metropolitana de Málaga, con más de 1 millón de habitantes, de Granada, con 569.000 habitantes, de la Bahía de Cádiz y Jerez, con más de 700.000 habitantes. Me detendré en el estado de ejecución de estos 3 ferrocarriles metropolitanos que presentan un alto grado de madurez en cuanto a su culminación. El Metro de Málaga, las obras correspondientes a las líneas 1 y 2, se encuentran en muy estado avanzado de ejecución, permitiendo la próxima puesta en servicio de ambas líneas hasta la estación intermodal Perchel-María Zambrano, una vez afianzado el consenso institucional con el Ayuntamiento de Málaga para la solución final del tramo pendiente de ejecutar y la prolongación de la línea 2 en superficie hasta el norte de la ciudad. La línea 1, Perchel-Andalucía-Tet, se encuentra al 95% de su ejecución en la globalidad. En cuanto a la línea 2, Perchel-Palacio de Deportes, su grado de avance se puede cifrar en un 98%. Las instalaciones de talleres y cocheras y puestos de control se encuentran al 96% de ejecución. Analizando el estado de las obras por capítulo, su grado de avance es el siguiente: obra civil e infraestructura al 100%, superestructura de la vía al 100%, arquitectura al 98%, instalaciones el 86%. El Perchel-María Zambrano equivale al 83% de la extensión global del metro, incluido en ello las nuevas soluciones que acordamos con el Ayuntamiento. Las líneas 1 y 2 hasta el Perchel, ya a punto para entrar en servicio, tienen 12 kilómetros de trazado y 17 estaciones. Toda la red prevista, incluido el tramo Guadalmedina a Tarazana y prolongación en superficie de la línea 2 hasta el Hospital Civil, tiene 14,5 kilómetros y 22 estaciones y paradas. Recientemente, como todos ustedes conocen, el pasado 17 de noviembre se celebró una jornada de puertas abiertas en las que la ciudadanía malagueña tuvo ocasión de conocer el estado de actuación del metro de Málaga, pudiendo visitar varias estaciones de ambas líneas, así como los trenes. Desde la Consejería de Fomento y Vivienda fue una satisfacción comprobar la alta afluencia, interés y positiva
percepción de la ciudadanía en dichas jornadas de puertas abiertas que recibieron más de 7.000 malagueños. En relación con el tramo El Perchel-Guadalmedina, se está ejecutando la infraestructura encontrándose en un nivel de ejecución del 60%. Hasta la fecha se ha actuado en lo que denominamos la fase 1, zona Solidaridad, Callejones del Perchel, Plaza Albert Camus, y queda pendiente de iniciar la infraestructura del subtramo de la avenida Andalucía, fase 2. En cuanto a la llegada del metro al centro, el pasado 27 de septiembre se estableció un principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, encaminado a asegurar la viabilidad técnica y económica del conjunto de la actuación del metro y, lógicamente, su rentabilidad social. Este principio de acuerdo establece, por una parte, adoptar el trazado de metro por la alameda principal de forma soterrada, pero limitando la actuación hasta el entorno del mercado de Atarazana, localizada a menos de 2 minutos a pie del eje conformado por la calle Lario y Plaza de la Marina, garantizando así la centralidad del metro. Por otra parte, este acuerdo vincula la ejecución del tramo hasta Atarazana a la prolongación en superficie de la línea 2 hasta la zona del Hospital Civil, en una primera fase, dando cobertura así a la zona norte de Málaga, que tras la carretera de Cádiz constituye el área más densamente poblada de la ciudad. Ambas soluciones permiten incrementar la demanda prevista en el conjunto de la red formado por las líneas 1 y 2 del metro. En concreto, de una estimación inicial de 19,8 millones de usuarios año hasta la Malagueta y una población servida de 200.000 habitantes, se proyecta con la nueva solución una previsión de 21,5 millones de viajeros año y una población atendida de 216.000 habitantes, mejorando, por tanto, la ratio de eficiencia de esta infraestructura, fruto de la ponderación entre la inversión y demanda y población servida, ya que llegaremos a más usuarios y atenderemos a una mayor población con una inversión menor a la inicialmente prevista. En concreto, un presupuesto de 130 millones de euros menos, que cierra la inversión global en algo menos de 800 millones de euros, de los que ya se ha ejecutado, señorías, unos 600 millones de euros. Además, la nueva solución otorga más certeza técnica y en términos de plazo, pues permite sortear imponderables técnicos, riesgos arqueológicos y la preservación de unos ficus históricos. Con posterioridad a esa fecha, la Consejería de Fomento y Vivienda, a la fecha del 27 de septiembre, y el Ayuntamiento de Málaga hemos celebrado diversas comisiones para desarrollar este principio de acuerdo, que han culminado en un protocolo entre ambas instituciones relativo a la finalización de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, conforme al compromiso de 27 de septiembre, que firmaron el alcalde de Málaga y el director general de Movilidad el pasado 11 de septiembre, y que se ratificó por la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga el pasado 15 de noviembre. En cuanto a la inversión a realizar relativa a la nueva solución de llegada al centro, Guadalmedina-Tarazana, y de prolongación de la superficie de la línea 2 hasta el Hospital Civil, el presupuesto conjunto rondará los 75 millones de euros. Me gustaría aquí remarcar lo que ha supuesto este acuerdo, fruto del empeño de la Consejería de Fomento y Vivienda, también del Gobierno andaluz en el último año. De un metro inviable pactado en el año 2003, hemos pasado a un metro viable que no supone una hipoteca para las arcas públicas. Con 130 millones de euros menos llegamos antes a más de 2 millones de viajeros más al año, conjurando el riesgo de indemnizaciones multimillonarias. Hemos sacado, señoría, al metro de Málaga del atolladero, para lo cual ha sido necesario poner las cartas sobre la mesa y realizar un acto de verdadera austeridad, entendida no como recorte, sino como uso eficiente de los recursos públicos. Quisiera desde aquí agradecer a toda la Consejería de Fomento y Vivienda su esfuerzo, empeño y dedicación en este logro, especialmente al viceconsejero, al delegado territorial de Málaga, al delegado de Gobierno de Málaga, al director general de Movilidad y al director de la Agencia de la Obra Pública, así como al conjunto de la ciudad de Málaga, que ha participado activa y críticamente en el intenso debate suscitado, también al Ayuntamiento de Málaga, con el que hemos mantenido una larga y a veces difícil negociación, pero que finalmente ha concluido en un acuerdo que evita que el metro de Málaga se convierta en un problema y pase a ser una solución, en este caso a los problemas de movilidad de Málaga. Reconocimiento del trabajo que hago extensivo al conjunto del Consejo de Gobierno y también a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por la implicación de todo el Consejo de Gobierno en la solución adoptada para el metro de Málaga. En virtud del acuerdo institucional ya ratificado, la Agencia de la Obra Pública está completando toda la documentación requerida por el Banco Europeo de Inversiones relativa al nuevo alcance de la infraestructura, de acuerdo a los nuevos trazados, demanda, plano económico financiero de la explotación, así como otros parámetros técnicos para obtener
obtener la última disposición del crédito, que nos permitirá cerrar la contratación del personal para la explotación, unos 95 trabajadores, para una plantilla de 130 en esta primera fase, y afrontar así las pruebas en blanco finales. Respecto del Metro de Granada, saben ustedes que es una infraestructura de transporte ligero que posee un carácter supramunicipal al unir las ciudades de Albolote, Maracena, Granada y Armilla. Se trata de una línea de metro ligero de 16 kilómetros de longitud, de los cuales 3 aproximadamente son subterráneos. Cuenta con 26 paradas, de las cuales son 3 estaciones subterráneas. Atenderá al 34% de la población de Granada y su área metropolitana, y la explotación se realizará con 15 unidades de material móvil, estando prevista una demanda en el primer año de explotación de 11 millones de viajeros. Supone una inversión prevista de 558 millones de euros, de los que ya se llevan invertidos 349 millones de euros. Las obras correspondientes al Metro de Granada se encuentran en un estado muy avanzado de ejecución, lo que permitirá la puesta en servicio público de una línea en 2 fases, que son las siguientes: Albolote-Maracena, centro de Granada, es decir, la caleta de 8 kilómetros de longitud a lo largo del año 2014. La caleta Armilla, de 8 kilómetros de longitud, a poner en servicio en el transcurso del 2015. Así, el estado del Metro de Granada en sus distintos tramos son los siguientes: tramo Albolote-Maracena al 100%, Cerrillo-Maracena-Villarejo al 100%, Villarejo-Méndez Núñez al 88%, el tramo Metro en estación de ferrocarril al 0%. En este punto aún estamos pendientes de la autorización de Adif, de acuerdo con la nueva solución de llegada del AVE a Granada. Tramo Méndez Núñez Recogida el 84%, tramo Río Genil Parque Tecnológico el 93%, tramo Parque Tecnológico Almilla al 100%, tramo de Talleres y Cochera el 99%, sistemas al 48%, electrificación al 63%, material móvil al 24%. Actualmente disponemos de una acometida provisional, lo que ha permitido realizar las primeras marchas demostrativas con la primera unidad de material móvil entre Talleres y Cochera y Albolote. Este grado de avance ha permitido a la Consejería atender a un compromiso prioritario con los vecinos y comerciantes de la capital, donde ahora se concentra el grueso de los trabajos, ya que la obra civil, que abarca infraestructura, montaje de vía e integración urbana, se sitúa ya a un nivel superior al 85% de avance, que ha permitido restituir el tráfico y el viario público en la práctica totalidad de la capital, salvo apenas 1 kilómetro lineal correspondiente a la zona Avenida del Sur y Andrés Segovia. Los retos actuales se circunscriben a la obtención de la autorización final de Adif para acometer el paso del metro por la estación de ferrocarriles de Los Andaluces, de manera que aseguremos la intermodalidad con el metro y finalizar los trabajos de Andrés Segovia. El tren tranvía de la Bahía de Cádiz es un sistema bimodal que optimizará la vía ferroviaria existente para conectar el nuevo trazado tranviario entre Chiclana, San Fernando y la capital, a través de la estructura de conexión del nudo de la Ardila, que presenta ya un grado de ejecución del 70%, con una inversión acumulada de 161,04 millones de euros sobre un presupuesto total de 230 millones de euros. De acuerdo a estos números, podemos resumir a grandes rasgos que esta actuación ya cuenta con una obra civil prácticamente finalizada en el trazado entre la salida de Chiclana y el final del paso por San Fernando, concentrándose ahora los trabajos en la construcción en el núcleo urbano de Chiclana, donde las obras arrancaron más tarde, en marzo del 2010. A la obra civil hay que sumar la progresiva implantación de los sistemas e instalaciones tranviarias y la fabricación del material móvil. Precisamente en este último aspecto del proyecto, el diseño y fabricación del material móvil, es donde el reto ha sido más sobresaliente, dado lo pionero de esta actuación en términos de la necesaria compatibilidad del tren-tram con el trazado tranviario y ferroviario. En este grado de madurez de la inversión resulta urgente ya disponer del protocolo de colaboración de Adif y el plan operacional con Renfe Operadora para la prestación del servicio de cara a la unión física de las vías tranviarias con la línea ferroviaria de Adif. Tras la nueva reunión mantenida ayer con el Ministerio de Fomento, donde estaba la ministra, esperemos el avance en las próximas semanas. Como balance general, señorías, y ya para terminar mi intervención primera, en concreto, durante el año 2014 se movilizarán un total de 357 millones de euros en los metros de Málaga, Granada, Sevilla y el tren-tram de la Bahía de Cádiz. Este importe permitirá abordar la recta final de los 3 ferrocarriles metropolitanos en fase de construcción. Incluye partidas del presupuesto destinadas a la inversión, las subvenciones de explotación y el capítulo de endeudamiento. Nos hallamos, por tanto, en la recta final.
institucional, después de un enorme esfuerzo de inversión pública y dentro de un adverso escenario presupuestario, que requiere también del respaldo institucional del conjunto de las administraciones más directamente implicadas, tanto de los ayuntamientos por los que discurren los diferentes trazados, como por el propio Ministerio de Fomento, Adif y Renfe. Quisiera reiterar, para concluir, lo que hemos venido pidiendo desde que tenemos el honor y la responsabilidad de gobernar la Consejería de Fomento y Vivienda. La Consejería necesita a los ayuntamientos empujando en la misma dirección, apoyando decididamente estas infraestructuras que van a revolucionar, como ya se hizo en la ciudad de Sevilla, el transporte público colectivo y la movilidad de los ciudadanos. Para ello es necesario que cumplan sus compromisos y hacer pedagogía, señorías, del transporte público. Es imprescindible hacer pedagogía del transporte público. En conclusión, estos sistemas de transporte contribuirán decididamente, por tanto, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a recuperar la prevalencia del peatón, del transporte público y de la bicicleta en las ciudades de Andalucía, Málaga, Granada, el tren-tram de la Bahía de Cádiz y, lógicamente, en la ciudad de Sevilla. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para fijar la posición de los grupos parlamentarios en esta comparecencia, tomará la palabra en primer lugar el Grupo de Izquierda Unida.